Bueno, estoy pendiente de sus preguntas. Profe, yo le quería preguntar el ejercicio 15.5. 15.5. Eso no nos habían preguntado algo antes, no recuerdo. Me parece. Ah, Pues, profe, ¿en la qué? Pues ahí en lo que de la asesoría de la vez pasada no aparece ni. bueno, el 15.5 está, esto es puro, ¿cierto? La masa es esta y se reduce a KCl y luego se precipita con nitrato de plata. Bueno, la idea sería, a ver, se tiene la masa este es el de cloro de plata que se produce. Bueno, entonces sería el factor gravimétrico, sería multiplicar este punto 28 por, para que dé cloro de plata, para saber cuánto precipitado se obtiene. Sería el punto 28 multiplicado por la masa de este sobre la masa de este. Y entonces la masa de este sería la del potasio más la del cloro más la del oxígeno por X. Y esto debe ser igual a punto 29 y de ahí se despeja X. No sé cómo lo intento hacer. Intento hacer de alguna forma, Valentina. Profe, yo lo intenté de una forma, pero no sé si esté bien. ¿Cuánto le doy aquí? 4. Ah, ahí se queda 4, ¿no? Sí, pero yo llegué fue al peso del KClOx, pues entre comillas, y ya ahí miré si Ya, era, si pues era cuánto 8. oxígeno tenía. Sí, básicamente sería esa la forma. Yo amplío esto para que se vea. Bueno. No había puesto. Bueno, entonces la masa del compuesto es 0.28, ¿no? 0.28 gramos de KCl o X, ¿no? Y el factor gravimétrico sería acá abajo la masa molar del KClOx y en el numerador la masa molar del AgCl. El elemento de enlace es el cloro entre esos dos, por lo tanto, si la secuencia es KClOx, luego se reduce a KCl y luego este se precipita como AgCl. Entonces, en ese caso, todos los coeficientes serían 1, ¿no? Entonces aquí sería 1 y aquí 1. Y esa masa debe dar los gramos de compuesto que dicen que se obtiene, que es 0.29 gramos, ¿no? Entonces, este se conoce, el de la GCL. Y de aquí se despeja la masa del KClOx, se halla de acá, ¿no? Y de una vez esto será igual a 39,1, que es la masa molar del potasio, más 35,45, que es la masa del cloro, más 16 por X. Y ahí se despeja la X. Y básicamente es eso. Esta es la masa de compuesto puro. Este sería el factor gravimétrico. Este no se conoce, pero sí se sabe cuánto de esto se precipitó. Es esta masa de 0.29. Y de ahí se despeja la masa molar del KClOx. Cuando ya se tenga, o sea, ya se conozca de la anterior, se iguala a esto y se despeja X. Esto es de potasio, esto es de cloro y esto es de OX. ¿Cuánto le da? Dice cada 4. Entonces esa sería la forma, Valentina. Pero yo lo hice súper bien, pero me Sí, dio, pues me imagino que hay otras formas de hacerlo también, pero
por ejemplo, determinar el contenido de cloruro acá y luego relacionarlo con la composición de este, ¿no? ¿Sí? Valentina. Sí, profe, ya quedó claro, ya lo estaba haciendo acá. Listo. Gracias. Bueno. Hola, profe. Ya. Profe, a ver si podíamos mirar el 1525, por favor. 25. 25, vamos a buscarlo. Una muestra que contiene PDE, en su peso gana el 20% al convertirse en eso, con el porcentaje de azúcar. Bueno. Entonces la muestra originalmente tiene PBS, pero el sulfuro de plomo se puede oxidar a sulfato. Y pues hay un cambio en el peso, que dependerá pues, de las masas molares de cada uno. El factor gravimétrico es 1 con 1 y 1 acá, porque pues, el elemento enlace es el plomo, ¿no? Y el plomo es el mismo en los dos. Bueno, si dice que cambia en un porcentaje, gana, sí, es porque pues este pesa más que este. Pesa 16 por 4 veces más, ¿no? Los cuatro átomos de oxígeno. Y ya tenemos la reacción. O sea que, por ejemplo, si la muestra era de 1 gramo, por ejemplo, inicial, después va a pesar 1 gramo más 20% de 1 gramo, ¿no? Es decir, 1 gramo y el 20% de 1 es 0,2. O sea que la masa pasó de 1 a 1,2 gramos, un incremento del 20%. Bueno, ese incremento del 20% es debido a la diferencia en las masas molares de esos dos. Entonces podríamos decir que el cambio en la masa, y aquí tenemos un factor gravimétrico que sería la diferencia en las masas molares de esos dos. Y arriba, pues, por una mol de esta. Entonces, el cambio en la masa podríamos decir que es del 20%, o sea, si tomamos una base de cálculo, que fue lo que yo tengo acá como 1 gramo, igual puede ser 10 o 100, cualquier número que se pueda operar fácilmente. Entonces, el cambio en la masa es de 0,2 gramos. De aquí, con la masa molar de este, y con la masa molar del sulfato menos este, que es básicamente 4 veces las moles de oxígeno, se obtendrían los gramos de PBS. ¿Sí? Por eso. Pero nos piden ese porcentaje de azufre, o sea que ya una vez que se obtengan estos gramos de PBS, pues simplemente decimos que una mol de este contiene una mol de azufre. Y aquí se obtendrían los gramos de azufre. Y el porcentaje pues sería esta masa dividido 1 gramo que yo tomé, lo que es esto por 100. Y eso daría el porcentaje de azufre. Entonces básicamente es... Listo, profe, gracias. Profe, y de pronto el 18.1, es que con ese y con ese otro no pude. 18,1. 18,1, un frasco de sulfato de hierro. Bueno, ahí lo que hay que determinar es básicamente la masa molar. 18,1. A ver, una muestra de 0,5 gramos, ¿qué muestra tenemos? Sulfato de hierro de amonio anhidro. No sé cuál de los dos es. La muestra que es de 0,5 gramos da un precipitado de
87, 83. Entonces, los dos compuestos tienen azufre en forma de sulfato, pero en diferentes proporciones. Voy a mostrarlo para que estoy viendo solo ve. Dice un frasco cuya etiqueta dice sulfato de hierro y amonio anhidro puede contener, ya sea esta, que es la sal con más 2, esto es más 2, menos 2, 8, 6, o sea que esta es más 3, y esta acá es más 2. Entonces esta es la férrica y esta es la ferrosa. Entonces hay que determinar cuál de las dos es, dependiendo del peso equivalente. Aquí podemos decir que una, como simplificada, la férrica, esta posee 4 moles de sulfatos, mientras que la ferrosa contiene solamente 2 moles de sulfatos. Eso pues lo veo aquí, mirando la fórmula. La férrica tiene estos 4 y la ferrosa tiene uno acá y otro acá, o sea, solo tiene 2. Entonces, lo que cambiaría en cada caso es el factor gravimétrico. La masa de muestra de 0.5, bueno, eso me imagino que es compuesto puro, que sería 0.5 gramos, lo multiplicamos por el factor gravimétrico y esto tiene que dar gramos de sulfato de bario. Entonces, los gramos de sulfato de bario que dan son 0.8783 gramos. El numerador será lo mismo para los dos, masa molar de sulfato de bario, pero cambiará el factor gravimétrico. Por ejemplo, si es entre la férrica y el factor gravimétrico llevará un 4 acá arriba, ¿no? Porque tiene 4 moles. Pero si es con la ferrosa, el factor gravimétrico llevaría un 2. Esa es la diferencia. Y abajo iría la masa molar de cada uno. Diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... Vamos a ver si esas masas molares completas están acá, para no tener que calcularlas. A ver, el que tiene 6, no tiene agua. 3, no, yo creo que nos va a tocar calcularla. Porque tenía con 24, aquí hay otra. No, hay que calcular esas masas molares. Cuarto ferroso solo, no está. Estoy tratando de ver si aquí hay. No, estos son con agua, no para calcularlos. A ver rápidamente. Ay, tienen forma de calcular esas masas molares. Hay que calcular la masa molar de este y la masa molar de este. Del primero, de la sal férrica y de la sal ferrosa. Daniela, ¿puede calcular esas masas molares? Por favor, las necesitamos para eso. Profe, Sí. la que tiene los dos sulfatos Es 300, o sea, la ferrosa. ¿Es cuánto? sí, 392.1388. Y la otra, Pero yo tengo esa, pero con 6 aguas. con 6 aguas. Ah, pues mira que yo la tengo, pues sí. Ese es el peso pero con 6 aguas. O sea, que quitarle 18 por 6. Daniela, como nos abandona y nos deja ahí con eso. Estamos calculando la masa molar de cada uno. Bueno. 284.1388. 284.13, más o menos, ¿no?
Sí. Y la de arriba, vamos calculando las masas molares. Yo creo que yo tengo la de 4. No, sí, aquí está, pero con 24 aguas. 964,38 menos 24 por 18. A ver cuánto es. Está mi calculadora. Calculadora. 532.38. 532,38. Sería 944,38 menos 24 por 18. 532,38. Bueno, entonces estas son las masas molares. La masa molar del sulfato es... bueno, supongamos que es la ferrosa, la primera. Entonces el factor debería ser 4 veces la masa molar del sulfato de bario sobre una vez la masa molar de todo ese compuesto. Y eso ya da punto 8583. Entonces vamos a ver, punto 5 por 4. Esto es 233,4 proceso. Sí. Y abajo sería el 532,38. ¿Eso cuánto nos da? Eso me da 0,8768. 0,8768. Sí, O sea que sí, esa es. Si hubiéramos comenzado por la segunda, la diferencia sería 0,5 por, el numerador sería 2 por la masa molar de este, que es 233,4, y en el denominador sería 1 por 284,3. Cero punto 8214 da ese, profe. Es como la masa debía dar 0,8783, sería, que sería la sal férrica, ¿no? Esta es la que coincide con el peso que nos da la ferrosa, ¿no? Pero la diferencia está en que esta tiene 4 moles de sulfato, la férrica, y la otra tiene 2, y pues las masas molares también son diferentes. Entonces, si al aplicar ese factor y calcular la cantidad de precipitado que se debe haber obtenido, pues la que de 0,8783, esa es, y esta nos dio 87,68. Marina, ¿ya regresó? Sí, profe, ya estaba, ya entendí. Gracias. Profe, el 1529. A ver, le dimos a 15. 15 como que ha sido el más estudiado o el único que han alcanzado. 15, 29. Sí, no está bien. Al final, ¿qué pasó? ¿Cuántas páginas en blanco? No, cierto. Algo pasó. Se borraron los ejercicios. ¿Qué? Ya no hay ejercicios. Sí, ya están hechos todos. ¿No? ¿Qué pasó con este PDF? Que apareció. Claro. Bueno, vamos a ver si puedo abrirlos otra vez. 29. Una muestra de sulfato sódico hidratado impuro contiene originalmente el 11 y el 47. Pues eso fue parecido a la esquema de clase, ¿no? 29. Bueno, entonces la muestra contiene
11% de azufre, y ese 11% es cuando tiene 47% de humedad. Ahora nos piden qué sucede cuando la humedad se reduce a el 7,5%. Y luego cuando la humedad es del 0%, ¿no? Cuando se seca completamente. Entonces, básicamente es expresar el contenido de azufre en dos humedades diferentes, cuando tiene 7,5% y cuando tiene 0, ¿no? Cuando se seca completamente. Entonces, en la parte A, básicamente lo que tenemos es que determinar esa pérdida de agua, que va del 47% al 7,5%, cómo afecta el porcentaje del azufre. Entonces, las condiciones iniciales son 11% de azufre y 47% de humedad. Esto lo podemos representar como que por cada 100 gramos de la muestra húmeda tenemos 11 gramos de azufre y 47 gramos de agua. O sea que el material seco inerte sería el resto, ¿no? Sería 58, 42 gramos, ¿no? Ese sería el material seco, 42 gramos. Ahora, cuando se pasa a las otras condiciones, en las otras condiciones la humedad es del 7,5%. También en base de humedad. Profe, tengo una pregunta. Sí. De material seco no sería el 57 gramos, porque el azufre está dentro, pues, del material seco. Sí, sí, es Como lo verdad. planteamos en el Sí, ejemplo. sí, sí, sí. Sí, es verdad. Se dan solo 53 gramos de material seco. Y ese material seco ya contendría 11 gramos de azufre, sí, es verdad. Profe, son 57. No es 47%. No, a mí me da 53, pues porque están en 100 gramos de la muestra, ¿no? Se resta y da 53, ¿no? Sí. Sí, 53. Que son, tal vez sea más fácil hacer otro diagramita más sencillo. A ver. 100 gramos de material que contienen. Contienen agua. De agua tiene 47 gramos. Y el material seco, el resto, ¿no? Que serían 53 gramos. Y dentro de esos 53 hay 11 gramos de azúcar. Así yo creo que queda más claro, ¿no? Bueno, en las otras condiciones que tenemos, 75% humedad, o sea que todavía tenemos agua. Debemos tener también material seco. Y aquí lo que necesitamos encontrar es cuánta agua hay. El material seco, y esto ya lo hemos visto antes, deberá seguir siendo 53 gramos. Recuerden que el material seco no cambia, es decir, los 11 gramos de azufre sigue estando acompañando a los 53 gramos de azufre. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuánta agua la acompaña y está relacionado con esto, este 7,5. Entonces, este 7,5 es solo un porcentaje, no significa que haya 7,5 gramos de agua, porque recuerden que si hubiese 7,5 gramos de agua, el material seco serían 92,5 gramos. Y realmente el material seco no puede cambiar. Lo único que cambia de las condiciones iniciales a las finales es la cantidad de agua. Entonces, interpretemos el 7,5%, que significa que hay 7,5 gramos de agua con 92,5 gramos de material seco. No por 53. Recuerden que es un porcentaje, una proporción. No significa que esa sea la cantidad total. Con esto podemos calcular el agua que hay al final, que es lo único que nos falta para determinar el porcentaje de azufre. ¿Por qué? Si tuviéramos acá la cantidad de agua,
pues serían 11 gramos dividido la suma de estos dos. O sea, tenemos que calcular primero la cantidad de agua. Y para la cantidad de agua, pues simplemente usamos el elemento de enlace que es el material seco. 53 gramos de material seco, y esto lo multiplicamos por esa relación que hallamos, es decir, hay 7,2 gramos de agua por cada 92,5 gramos de material seco. Y por medio de esa proporción calculamos la cantidad de agua. Pues eso da 4.29. 429 Ajá. Y profe, gramos de agua. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos al final? Al final tendríamos agua, 4,29, material seco, 53, porque es el mismo material, y dentro de esos 53 siguen estando los 11 gramos de azúcar. Por lo tanto, el porcentaje de azúcar serán los 11 gramos sobre la nueva masa total, que sería 4,29 más 53, y eso por 100. 19.2, profe. 19,2%. Ujú. Entonces, observen que el azufre estaba en 11%, ¿no? De acá de las condiciones iniciales a las finales, lo que cambia únicamente es el agua. El agua disminuye. El agua eran 4.5, eran 47 gramos, y cuando se secó hasta un 7.2 en base húmeda, la cantidad de agua que quedó al final fue de 4.29. Entonces aquí, si restamos esto de esto, podríamos saber cuánta agua se sacó. Entonces, el agua que quedó al final es esta, 429. El material seco no cambia, solo fue un secado. Y en ese material seco siguen estando los 11 gramos de azúcar. Por eso el nuevo porcentaje de azúcar sería solo cambiando esto, la cantidad de agua. Si aquí ponemos 47, aquí esto nos da 11%, ¿no? Pero pues ya la cantidad cambió. Con esos datos creo que la parte B es relativamente simple. En la parte B, al final, la muestra está completamente seca. Eso significa que la masa de agua es cero. Ya se redujo completamente el agua a cero. Por lo tanto, el porcentaje de azúcar serán los 11 gramos, siguen estando, y lo único que habrá será el material seco, que eran los 53 gramos y por 100. Eh, 20.75. Entonces, miren que esto tiene lógica, ¿no? El porcentaje de azufre, cuando el porcentaje de agua es del 47%, es del 11%. ¿Sí? Ahora, cuando se seca hasta que el contenido media sea del 7.5%, el porcentaje de azufre nos dio 19 algo, ¿no? Y cuando se seca completamente, es decir, cuando el porcentaje de agua es cero, el porcentaje de azufre es este. Pues tiene sentido, cuando se seca la muestra, se quita agua, entonces el porcentaje va subiendo. ¿Está claro, Sebastián? Sí, profe, gracias. Profe, qué Sí. pena, hubo una parte que yo no entendí porque el ejercicio yo lo había hecho diferente. Sí. Entonces, por ejemplo, en esa parte de... Ay, profe, ¿para dónde se fue? Aquí con el 92.5 gramos de material seco. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, la A, lo único que había hecho era que en los 10 gramos de la muestra, yo le restaba el 47%. Y a eso le sumé el 7.5 que había pues de humedad como tal. Entonces ahí me dio 60.5. Entonces eso yo lo tomé como el porcentaje de azufre ahí. Y en la B lo que hizo fue una ley de la oreja y me dio 18.18. Sí, no, eso está raro, porque entre menos agua, más alto es el porcentaje. Y si al final está completamente seco, no debería darle menos a lo que le dio la parte A, ¿no?
Ya. O sea, lo importante es que sepan que el material seco no cambia. Y pues que no se dejen guiar por este 7.5 como si fuera que al final hubiesen 100 gramos de la muestra. Realmente no. O sea, 100 gramos había originalmente. Pero cuando se seca, la masa de muestra es menor a 100, porque perdió agua. Entonces lo que hay que hacer es encontrar el agua. El elemento de enlace es el material seco y es clave pues esto de acá abajo. Partir del material Bueno. que hay y utilizar esta relación para calcular cuánta agua quedó. Porque es que al final no hay 92,5 gramos de material seco. Esa no es la masa total. Pero si hubiesen 100 gramos de material seco, 92,5, pero de material húmedo 92,5 serían de material seco y el resto agua. Desde acá podríamos ver cuánta agua hay. Es lo clave, calcular cuál fue la masa de agua que quedó en ese instante y ahí ya se puede determinar entonces la nueva masa total. Bueno, profe, gracias. Una pregunta como 18.2. Jennifer. ¿Qué pasó con Jennifer? ¿Se nos fue? ¿Señor? ¿Me iba a preguntar algo? Sí, para ver si podemos hacer la 18.2. 18. Sí, 18.2. Vamos a saltar hasta el 18. Esperemos que no se desaparezcan los ejercicios como ahora. No, ahí están. 18.2. Una muestra de sulfuro pesado, se oxida sulfato, si contiene que peso A. Bueno, 18.2. Bueno, entonces la muestra tiene una masa de 0,44 gramos y es de sulfuro arsénico. Y este sulfuro arsénico se oxida a sulfato. Y el sulfato se precipita como sulfato de bario. Y dice que si la muestra contiene 44,45% de esto, ¿cuál es la masa del sulfato de bario que se va a obtener? Bueno, entonces sería, la masa de muestra es 0,44 gramos por el porcentaje, ¿no? 44,45 sobre 100 daría los gramos de AS2S3. Luego eso se multiplica por el factor gravimétrico, ¿no? El elemento de enlace entre los dos primeros es el azufre, por lo tanto aquí voy a poner un 3, ya que aquí hay un 3. Y entre el sulfato y el sulfato de bario también es de 1 a 1, o sea que aquí tengo que poner un 3. Por tanto, el factor gravimétrico para obtener en el numerador sería 3 veces la masa molar del sulfato de bario y abajo una vez la masa molar de la S2S3. Y eso dará los gramos de sulfato de bario. Eso es. De esa muestra, solo el 44,45% es de este. Al multiplicar estos dos, tenemos los gramos del sulfuro. Y luego con el factor gravimétrico nos daría cuántos gramos hay de sulfato de bario, que es lo que tiene allí. Y eso sería todo. Ah, ya entendí. Gracias, profe. Listo. Profe, Sí, Paulina. ¿podría ser el 18.8, por favor? Pues lo puedo intentar. Vamos a ver. 18.8. Punto de una mezcla de estos dos proporciona este porcentaje de nitrógeno en la muestra. Esa muestra tiene únicamente dos compuestos y ambos tienen Sería
A ver. Dos ecuaciones. No, yo creo que a ver. Sí, habría que hacer un sistema de dos ecuaciones. Y el otro es sulfato de amonio, H4, 2SO4. Bueno, entonces, la primera de las ecuaciones sería que, digamos que esta es el compuesto 1 y este compuesto 2. Que la masa de 1 más la masa de 2 es la masa de muestra, 0,78. Y la otra ecuación es cuánto sulfato de bario produce. Entonces, por ejemplo, a partir del primer compuesto, la masa de sulfato de bario sería masa molar del K2SO4 y como el elemento de enlace de sulfato de uno solo, pues arriba diría simplemente la masa molar del sulfato de bario. Este primer término da cuánto sulfato de bario se obtiene a partir del primer compuesto. Y se le suma la masa de sulfato de bario que se obtiene a partir del segundo compuesto, que sería abajo la masa molar de ese compuesto que es sulfato de amonio, y arriba la de sulfato de bario. Y el factor gravimétrico sigue siendo 1 a 1, porque entre este y el sulfato de bario es un solo sulfato. Y esto tiene que dar lo que ahí nos dicen que es de 1,1943 gramos. Y ya sería resolver la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Y pues despejar las masas. Una vez se tengan esas masas, el único de los compuestos que contiene amoníaco es el segundo. Pero amoníaco no, nitrógeno. Bueno, sí, amoníaco y nitrógeno. Entonces el porcentaje de nitrógeno sería, la masa de nitrógeno se obtendría a partir de la masa del compuesto 2, porque el compuesto 2 es el único que tiene nitrógeno. Entonces sería la masa del compuesto 2 por la masa molar de ese compuesto. Y como pueden ver acá, una mol de este compuesto contiene 2 moles de nitrógeno. Por lo tanto, aquí iría 2 veces la masa atómica del nitrógeno. Y esto dividido la masa de muestra, que es 0,78 gramos por 100. Y ahí se tendría el porcentaje de nitrógeno. ¿Sí? Pues primero hay que hallar la masa de... Bueno, profe. Están pidiendo el porcentaje de nitrógeno. El único de los dos compuestos que contiene nitrógeno es el segundo. La masa que consideramos de este es la 2. Pues una vez se resuelve ese sistema de ecuaciones y se halla la masa 2, con este factor gravimétrico determinamos en esa masa cuántos gramos de nitrógeno hay. Y eso divide la masa de muestra, pues nos da el porcentaje. ¿Sí? Bueno, profe, sí. Profe, ¿y el 18.9? 9. Una muestra de un óxido de plomo puro, esto debe ser da 0,45 gramos de esto, calcular la fórmula del óxido de plomo. 18,9. Bueno, entonces la masa pura es de 0,3428 gramos y esto da un precipitado de sulfato de plomo de 0,455 gramos. Y hay que calcular la fórmula del óxido de plomo. Bueno, este es parecido al ejercicio aquel que me tocó terminarlo para determinar la fórmula de un sulfuro de antimonio, creo que era.
Pero entonces, en esta masa de sulfato de plomo, es de 0.455 gramos de sulfato, podemos calcular cuánto plomo hay. Entonces, acá abajo sería sulfato de plomo. El sulfato de plomo pesa 303,25 gramos. En una mol de este compuesto que pesa esto, hay una mol de átomos de plomo. Y el plomo pesa 207,19 gramos de plomo. Entonces nos da la masa de plomo, solo plomo. ¿Cuánto les da eso? Eso me da 0.3039. Bueno, esos son gramos de plomo. Y ese plomo está contenido en la masa de muestra, porque todo el plomo que, o sea, digamos que el óxido podría tener fórmula de X o Y, no sabemos cuánto vale X, Y. Un óxido de plomo, entonces hay que llevar cuánto vale cada uno. Ahora, ¿cuál es la masa o el porcentaje de plomo en el óxido? En el óxido tendríamos que estar esa masa de plomo, pero la masa del óxido es de 0.3428 gramos por 100. Y eso nos da porcentaje de plomo. Eso me da 90.68. 90,68 gramos. Bueno, entonces podemos hacer un resumen. El compuesto, si es un óxido de plomo, debe tener plomo y oxígeno. El porcentaje de plomo es de 90,68, ¿sí? Sí. Y el resto será oxígeno. ¿Cuánto es el resto? 9,32. Profe, Sí. a mí el porcentaje de plomo me da diferente. ¿Lo puedes subir un momentico, por favor? Sí. A mí me da 88.65. Estamos un desempate. Sí, profe, da 88,65. Sí, profe. 65. Profe, es que a mí la masa de plomo me da distinto. ¿Sí? A mí la masa La me da mía- 3108. Ah, 0, o sea, no .3039, sino otra cosa. Sí, me da 0.3108. Sí, profe, a mí también me dio eso. ¿Eso qué? Lo que está diciendo Valentina. Sí, del plomo. 0.3108. Sí. Entonces, al reemplazar esto acá. Ay, ay, ay. 0.3108. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿88 o 90? Me da 90.66. Bueno, ya última palabra. Sí. Sí. Bueno, entonces aquí cambiar esto por un 6 y el porcentaje de oxígeno sería 9, ¿qué? 34. El resto, ¿no? Por Pues, ciento. sí. Bueno, entonces ya tenemos la composición porcentual, el resto es como calcular la fórmula empírica de un compuesto. Recuerden que es convertir esos porcentajes en gramos o tomar como base de cálculo 100 gramos y esto nos da los gramos de cada uno. Y con las masas atómicas calculamos las moles. 307 que era, 19 para el plomo y para el oxígeno pues 16 gramos que es una mol. ¿Cuántas moles de plomo? Me da 0,4375. Y las moles de oxígeno.
Me da 0,5837. Bueno, entonces esto, en 100 gramos del compuesto hay esas moles. Luego lo que hacemos es dividir por el número más pequeño de moles. Por allá la nación más pequeña, o sea, dividir por eso. Yo les puedo ayudar con la operación de arriba, ya. Y la otra. ¿Cuánto va el punto 5837 entre punto 4375? Me da 1,33. 1,33. Bueno, entonces hay que multiplicar por un número entero que haga que todos sean enteros. Pues el 1 multiplicado por cualquier número entero va a dar entero, ¿no? Pero punto 33 se multiplica por 3, para que Pues, sea 4, ¿no? sí. O sea que al multiplicar queda que el plomo sería 3 y que el oxígeno sería 1,33 por 3, 4, ¿no? Entonces el óxido de plomo sería P3 o 4. ¿Sí? ¿Sí vieron la solución del ejercicio que quedó pendiente ese de la clase, no? Eso es mismo. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí. Daniela resucitó. Ya volvió al baño. Ay, qué pena, profe. Profe, yo tengo una duda pues, pero es como en general de tareas y ejercicios. Es que, digamos, por ejemplo, el 15, son del 15, el 27 y el 28. 27. Ahí se puede hacer como en el anterior, en el 25, que usted asumió que la masa era de 1 gramo. Ah, sí, o de 100 también, o de 10, cualquiera. Ahora sí, pues. Ahí necesitan para una base de cálculo cualquiera. Entonces no hay problema con la masa que uno tome. No, puede ser 1 gramo, 10, 100, 1000, no importa. Entonces, por ejemplo, en el caso del 27 sería, pero el 24,30% de la masa que uno tome, eso sería lo que se toma para hacer el cálculo. Hay una masa de muestra, oxalato, pierde. Sí, si toma 1 gramo, el 24,3% de eso es lo que equivale como a las moles de agua, ¿no? Sí. Listo. Gracias. Profe, yo tengo una duda con la 1521. Bueno, no sé hacerla en sí, la 1521. Y uno, el de la fórmula extraña. Sí, la batalla que no fui capaz. Sí la habían anotado, ¿no? Profe, yo tampoco fui capaz. 15, 21, ese era el tercero de la lista. Profe, pues yo de ahí no fui capaz ni con el C ni con el D. Pero el problema es que ese ejercicio era el del examen, entonces ¿ahora qué hacemos? Ay, Resuélvalo. Hacerlo No. para practicar. Pero ¿cómo así? Daniela hizo el A, el B y en el C, ¿qué? Profe, ya no sabía qué hacer. No, pero pues lo más difícil era comenzar. A ver, ¿cuál era la fórmula? K, L, ¿qué? K, L, A, S, I, 3 o 8. AL, SI, 3. 3 o 8. ¿No? KALSI 38. Bueno, entonces aquí lo único que necesitamos es los factores gravimétricos. El primero es que se obtiene KClO4. Es decir, yo tengo KALSI 3 o 4 y ahí se obtiene clorato y nos piden que se exprese como como el óxido de... Básicamente eso, está el compuesto de partida, lo que se obtiene, o lo que se pesa, esto es lo que se pesa, y esto es lo que se quiere expresar. ¿Sí? Bueno.
¿Qué peso para que cada 10 miligramos de este representen el 0.1% de esto? Bueno, entonces dan la masa del perclorato, KCl4, y eso debe representar 0.1% del óxido de potasio. Bueno, el factor gravimétrico, pues, lo calculamos con los elementos de enlace entre cada uno. Entre el primero y el segundo, este y este es de potasio, ¿no? Pero el factor sería 1 acá y 1 acá. Sin embargo, entre este y este es de 2 a 1. O sea que yo creo que es más conveniente primero balancear este acá. Potasio son 2 y 2, ya quedó. Y ahora sí vamos al otro, ¿no? Para que no nos hubiera tocado cambiarlo de nuevo. Bueno, entonces, si yo voy a calcular el porcentaje de K2O3, yo necesito la masa de K2O3, del óxido de potasio. Y pues esa masa está relacionada con el que se pesa, que es este. Si yo tengo, por ejemplo, unos gramos de KClO4, yo puedo calcular cuántos gramos o cuánta masa de óxido de potasio. Simplemente con en el denominador la masa molar del KClO4 multiplicado por 2, que habíamos visto acá arriba, ¿no? Este 2. 2, aquí está el 2. Y arriba iría 1 por la masa molar del K2O4. Y eso pues nos darían los gramos de K2O. ¿Sí? Bueno, no necesitamos para la primera parte el factor gravimétrico con el primero, incluso ni siquiera se necesita para los otros. No se necesita la fórmula de compuestos. Entonces, porcentaje de K2O4 sería la masa de KClO4 multiplicado por ese factor gravimétrico que acabamos de mirar. Y dividido la masa de muestra y multiplicado por 100. Digamos que esta sería la forma general, ¿no? La masa del perclorato multiplicado por el factor gravimétrico nos da gramos del óxido de potasio en el numerador. Y dividido la masa de muestra por 100 da el porcentaje. Ahora si nos fijamos en la información, nos dice que cuando la masa sea igual a 10 miligramos de KClO4, el porcentaje tiene que ser de 0.1%. Entonces yo puedo tomar esta formulita acá. Y reemplazar lo que necesito. Por ejemplo, este porcentaje es igual a lo que me dice acá, 0.1. La masa de perclorato es de 10 miligramos. Y despejo esto. Tengo todo para despejarlo, ¿no? Es algo pues parecido a lo que hemos hecho antes. O sea, lo único que necesitan mirar bien es el factor gravimétrico en cada caso. Entonces ya acá hay que esperar la masa de muestra. Si esto está en miligramos, pues la masa de muestra también nos va a dar en miligramos. Así fue que lo hizo Daniela. Pues me tragué un pedacito, pero está bien. Un pedacito, bueno. En la parte B, yo voy a poner la ecuación completa de una vez. A ver, porcentaje de lo que nos piden, nuevamente es K2O. Esto, nuevamente. Entonces, el porcentaje de K2O sería, bueno, el compuesto que se obtiene es K2 platino, cloro, hexaplatinato de potasio, así se llama esto. Y esto origina el K. ¿Sí? Lo más importante es esto. Es 1,1 porque pues, el elemento de enlace es el potasio. Por lo tanto, esto es igual a la masa de este multiplicado por
una relación de las masas molares. Y la relación es de 1 a 1, porque pues, ambos tienen 2 de potasio. Bueno, y acá abajo iría por la masa de muestra. Y por 100. Entonces, ¿qué nos dicen en esta B? Que cuando esta masa sea de 1 miligramo, el porcentaje sea de 0,02. Y se despeja la masa de muestra. Todo lo demás es conocido. Esto se reemplaza acá, esto es 1 miligramo, estos se calculan y se despeja la masa de muestra. Para el C, dice el porcentaje de aluminio sea la quinta parte del peso en miligramos de N2O3. Entonces, lo que se obtiene como precipitado es este óxido de aluminio. Lo queremos expresar como aluminio. Entonces, el elemento enlace es el aluminio y aquí necesitamos un 2. Y el porcentaje de aluminio sería masa de aluminio, que sería la masa de este, por el coeficiente, por el factor gravimétrico que tendría acá abajo la masa molar de la L2O3 y acá arriba la masa del aluminio multiplicada por 2. Esto sobre la masa de muestra y por 100. Y ahora nos dicen, queremos que cuando se obtenga, bueno, esto es un poquito diferente, dice el porcentaje de aluminio sea la quinta parte del peso en miligramos del óxido de aluminio. O sea que cuando yo tomo, por ejemplo, como dan en porcentajes, pues es fácil tomar masas decimales, o sea que múltiplos de 10. Yo voy a decir, cuando esto sea 100 miligramos, el porcentaje de este tiene que ser la quinta parte. O sea, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje sería? 20%. Bueno, pues que 100 sobre 5 a 20, ¿no? Si la masa es 100 miligramos, el porcentaje de aluminio debe ser la quinta parte, o sea, 20. Y lo mismo, ya está esta masa, el porcentaje, y se despeja la masa de muestra. Y en el último, dice, el porcentaje de silicio se obtenga multiplicando los gramos de silicio por 100. Entonces, de nuevo, tenemos el SiO2, es lo que se obtiene en la precipitación, y se quiere expresar en silicio. El factor gravimétrico tiene un 1 y 1 acá porque el elemento enlace es el silicio. Porcentaje de silicio sería la masa del SiO2 por un factor gravimétrico que tendría abajo la masa del óxido y arriba la masa del silicio. Ese numerador ya nos da gramos de silicio. Y pues aquí es 1, 1 y 1. Esto voy a poner, pero 1 y 1. Esto por 100 y sobre la masa de muestra. Ahora la condición es que el porcentaje de silicio se obtenga multiplicando los gramos de SiO2 por 100 gramos. O sea que si este es, no sé, 1 gramo, dice que ese porcentaje sea multiplicar esos gramos por 100. Bueno, eso nos daría 100%. O sea que voy a tomar, por ejemplo, bueno, sí, este porcentaje sería 100. ¿Sí? Porque nos dicen que los gramos multiplicados por 100 nos dan el porcentaje. Si esta masa es de 1 gramo, el porcentaje será de 100. Y hay que determinar qué masa de muestra se necesita para que se cumpla esa condición. Y eso era. ¿Difícil o qué? Sí. Profe,
me queda una duda. O sea, siempre tengo que despejar Sí, la masa de muestra. todos dicen, ¿qué peso de muestra de arcilla se debe tomar? Sí, en todos preguntan eso, la masa de muestra. Ah, ok. Y profe, le quería preguntar el 1528. 28. Es que no lo entendí. Una muestra de harina pierde el 8% de su peso por desecación en la estufa. La muestra desecada contiene 9.5. Bueno. Aquí es el caso contrario a los de humedad que les mostré ahora. Aquí lo que está pasando es que la muestra, el porcentaje de nitrógeno que están dando, es el porcentaje cuando el porcentaje de humedad es 0. Dice, la muestra desecada contiene 1.25. La muestra pierde el 8% de su peso por desecación. Es decir, yo tenía... Bueno, entonces, la harina tenía un porcentaje que no sabemos de cuánto era de nitrógeno, y cuando se seca, es decir, menos 8% de agua, ahora el porcentaje de nitrógeno es del 1.25. Profe. Sí. No está. Ya. Entonces dice, cuando yo tengo una muestra que tiene un porcentaje de nitrógeno que no sé cuál es. Cuando se pierde el 8% de peso por desecación, o sea, 8% de agua, el nuevo porcentaje de nitrógeno es del 1.25. Entonces, lo que tiene es cuánto nitrógeno vale al comienzo. ¿Sí? Es como al revés. De nuevo, aquí cuando nos dan porcentajes sin masas de muestra, pues tenemos que asumir una masa de material. Lo más cómodo en este caso es suponer 100 gramos de material inicial. ¿Sí? No sabemos cuánta humedad tiene, pero el 8% de ese peso se pierde como agua. Es decir, tenemos agua, tenemos material seco. Y dentro de ese material seco hay unos gramos de nitrógeno, que recuerden que no cambian, ¿no? Si se va para el final. El problema aquí es que no sabemos cuánta agua había originalmente. Lo que sabemos es que al final también va a haber agua. El material seco va a ser el mismo, recuerden que no se pierde. Y los gramos de nitrógeno deben ser los mismos. Entonces tenemos que determinar el porcentaje de nitrógeno que hay en las nuevas condiciones. Como aquí al final tenemos la masa de nitrógeno, digamos que en 100 gramos del material final, al menos sabemos que hay 1.25 gramos de nitrógeno dentro de ese material seco. Lo que no sabemos es cuánta agua hay. ¿Sí? Porque no dice que se... Bueno, aunque la única forma de determinar o de calcular esto dice la muestra desecada, es suponer que la masa de agua aquí es cero. Porque de lo contrario no tenemos forma de resolver ese ejercicio. Entonces, cuando dice que la muestra está desecada, yo pues habría adicionado algo completamente. Significa que al final no hay agua, que hay 0%. Entonces, si es así, por cada 100 gramos de material final, la relación entre nitrógeno y el resto de material seco es de 100, ¿no? O sea que material seco diferente al nitrógeno, pues lo podríamos calcular, pero básicamente nos están diciendo que son 100 gramos totales. Por lo tanto, todos esos 100 gramos son del material seco. Y dentro de esos 100 gramos están los 1.25 gramos de nitrógeno. Y debido a esto, que la muestra está desecada. Es decir, que el agua se remueve completamente.
Bueno, entonces, de nuevo, el elemento de enlace entre estos dos es de material seco. Como aquí hay 100 gramos de material seco, aquí también deberían haber 100 gramos de material seco. Entonces, eso me lleva a que tal vez lo mejor no sea tomar la base de cálculo al inicio, sino al final. Es decir, 100 gramos de material al final contienen 1.25 gramos de nitrógeno y en total son 100 gramos de material seco. Recuerden que entre antes y después del secado lo único que cambia es el material, ese contenido de agua. ¿Sí? Significa que el material seco siguen siendo los mismos 100 gramos que quedan al final. Tomando pues como base de cálculo esto queda al final. Bueno, entonces ahí siguen estando los 1.25 gramos de nitrógeno, pero tenemos que saber es cuánta agua originalmente había, ¿no? Cuánta agua había acá comparada con la que quedó al final. Si la muestra se secó completamente, significa que aquí el porcentaje de agua era del 8% en base húmeda. Recuerden que ese porcentaje es una proporción y ya tomamos la base de cálculo al final. Podríamos cambiar la base de cálculo y tomarla aquí al comienzo, pero digamos que sería básicamente lo mismo. No quiero pues estar cambiando de base de cálculo. Tome la base al final, 100 gramos de material final. Como no hay agua, todo ese material es material seco. Ese material seco es el mismo que hay acá. Ahora solamente necesita saber cuánta agua había originalmente. Ese 8% significa que hay 8 gramos de agua acompañando a 92 gramos del material seco. Por lo tanto, yo puedo calcular con base en el material seco que sé que es el mismo antes y después cuánta agua hay acompañando eso. Entonces lo hago acá. 100 gramos del material seco y multiplico por esa proporción que acabo de hallar. Acá hay 8 gramos de agua por cada 92 gramos del material seco. Y eso me da cuánta agua hay acompañando a 100 gramos de material seco. Me da 8. ¿8 coma qué? 69. 8,69 gramos de agua. Entonces ya tengo la composición completa del material acá. ¿Sí? Por lo tanto, el porcentaje de nitrógeno sería, la masa de nitrógeno sigue siendo 1.25 gramos, pero la masa total de muestra tendría los 100 gramos de material seco más el agua, ¿no? Recuerden que dentro de esos 100 gramos ya están los 1.25. Y el agua para que nos dé 9, ¿qué? 8,69. Esa suma del denominador es la masa total del material a la entrada, antes de secarse. Me da 1.15. 1,15% de nitrógeno. Entonces tiene sentido. El porcentaje de nitrógeno era 1,15 cuando yo tenía 8% de agua. Ahora cuando se seca completamente, es decir, que hay 0% de agua, el porcentaje es de 1.25. Entonces aquí básicamente hicimos lo contrario. Teníamos el porcentaje de nitrógeno a un 0% de humedad. Había que devolverse a calcular cuál era el porcentaje antes de que se secara. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, Sí, Felipe. lo que pasa es que yo estoy estudiando 17.4, explico un ejercicio parecido en clase, pero a mí no me da 17.4.
Como dice, 17,4. lo que se explicó en clase, pero no me da. A ver, 17,4. Una muestra de una pesa 8, pierde unos 6 cuando se calienta en cloro, con el peso de AgCl y AgB que contiene. La muestra tiene únicamente esos dos. Paso con el 1. 17,4. Entonces la masa, la muestra contiene cloruro y bromuro de plata. La masa total es de 108 gramos. Cuando se trata en la atmósfera de cloro, el resultado es que la masa es de más pequeña en 0,1066 gramos. Recuerden que cuando se calienta la atmósfera de cloro, el bromuro también se convierte en cloruro. ¿Sí? Y la reacción es AgCl se produce cuando tengo AgBr y lo caliento en cloro. 2 y 2. Entonces la pérdida de peso está básicamente relacionada con el cloro, ¿sí? O con la diferencia de las masas molares entre los dos. Entonces quedan dos formas de afrontar ese tipo de cosas. Entonces el cambio en la masa es de 0,1066 gramos. Se puede relacionar con la masa, con las moles o los gramos de el bromuro, ¿no? Entonces aquí tendríamos, de acuerdo a la reacción, 2 con la masa molar de la AgCl menos 2 con la masa molar de la AgBr. Esto lo intentó así Felipe, y fue lo que no me dio. Y eso daría los gramos de bromuro, de plata. Profe, en la parte de abajo creo que va al revés. Primero va 2 veces la masa del AgBr porque si no da negativo. El más pesado es el bromuro, sí. El bromuro es el más pesado, o sea que este sería AgBr menos AgCl. Cambio las masas molares. Entonces, con las masas molares de cada uno, que son, ¿cuáles son las masas molares? AgBr es 187,78. Y AgCl es de 100. Entonces, Profe, la de la GCL es 143.3. sí, a ver, que esto se volvió grande y raro. 143,32. Entonces, ¿cuántos gramos de AgBr da? 0,4503 me dio a mí. 503. A ver, que esto quedó horrible. 0,4503 gramos de AgBr. Bueno, hay que calcular que el peso de cada uno, ¿no? Y pues el peso del otro será el resto. La masa de la GCL será los 0,8, que es la masa total, menos lo que acabamos de ver. $0,3497. Es el libro, ¿sí? Sí. Profe, Sí. ese 0,1066 se le atribuye, por así decirlo, como al bromo, ¿cierto? El cambio que hay de bromo a cloro. Sí, la diferencia que hay entre 2 moles de bromo y 2 moles de cloro. Listo.
O también a una mol de Cl2, que es lo mismo. Porque este compuesto es el que se pierde como gas. Perdón, aquí ese no, el bromo, que es el que se va. De Cl2 no, de bromo. Y falta el bromo, que se va. Entonces, Profe, la diferencia está en el bromo. Sí. yo tengo otra pregunta, digamos, pues en el caso de que uno llegara a coger, no sé, porque le dio ese 0.8 menos los 1066, 0.1066 gramos, esa diferencia ¿a qué se atribuye? O sea, digamos, uno ahí esa diferencia, ¿qué podría ser? La diferencia sería, a ver, serían lo mismo, estaría relacionado con la diferencia entre estos dos. A ver, la muestra originalmente tenía AGBR y AGCL, ¿no? Y Sí. pesa 0.8. Cuando ocurre la reacción, ahora en lugar de AGBR hay AGCL y el que ya había. ¿Sí? Entonces Sí. la nueva masa de muestra, o sea, la diferencia que sería 0.8 menos 0.1066, lo que de eso sería la suma de estos dos. Eso da 0.6934. 0,6934 gramos, ¿no? Pero, de nuevo, esto está relacionado con la diferencia entre las dos masas. Sí. Entonces, a ver, según esto, no, pero es que esos 0.6934 gramos son de la GCL original más el AGCL producido. Ah, ya. Entonces no hay forma de relacionar eso con el AGBR. Ah, listo, pero entonces ese es el residuo, pues la masa, bueno, corresponde a la masa de AGCL. De los dos, del que había más el que quedó. El producido. Ah, listo, profe, gracias. ¿Cómo ya? Creo que ya estamos listos, ¿no? Claro, profe, pero nos tira suavecito. Siempre, con mucho amor. Eso, profe. Profe, mañana también van a hacer 4 preguntas, como siempre. Sí, van a ser las mismas 2 fáciles y 2 más o menos. Ay. Y profe, sí, pero y la de teoría también, ¿cierto? Como siempre. Ahí va una miscelánea, sí. Ah, bueno. Profe, ¿qué nos recomienda tener muy en cuenta? Los factores gravimétricos que balanceen bien los elementos de enlace y que no se equivoquen en masas molares. Y a veces se chispotean por ahí cuál va arriba y cuál va abajo. Profe, ¿y nosotros debemos dar como la secuencia de los elementos de enlace o usted nos los da? No, ustedes tienen que comparar la fórmula molecular del compuesto pesado con el compuesto analizado o analítico y ver cuál es el elemento de enlace. Con la fórmula es suficiente. Ah, ok, profe. Bueno, entonces mañana hablamos. Que les termine de rendir la tarde. Ahí para que... Profe, Sí. yo le puedo hacer una pregunta, pero pues ya no es respecto a los ejercicios, Sí, claro. es respecto al trabajo final. Entonces, que usted nos dijo a Camila y a mí que debíamos cambiar el método, ¿cierto? El de tratamiento de la muestra, básicamente. Sí, el tratamiento de la muestra. Entonces, lo hacemos utilizando un fundente. Sí, sería mejor poniendo una fusión. Entonces, sería como se lo mostramos inicialmente. Sí. Ah, listo, profe. Gracias. Y otra cosa, porque el trabajo quedó para el 8, no era para el 13. No, era para el viernes. Ah, bueno, pues estaba confundida entonces. Sí. Gracias. Bueno. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Que la rinda.
Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. No, profe, gracias. Que esté bien.